ha estado siguiendo la tertulia y ha dicho, pero si ya habéis abordado el tema y lo habéis hecho con bastante interés. Pero no, terminamos el programa con Sergio Andrés Cabello, que es doctor en Ciencias Políticas y en Sociología, además de profesor en la Universidad de La Rioja. Sergio, bienvenido. Hola, muy buenas, Carlos. Queremos hablar de demografía, de sociedad, de nuestros territorios y de lo que hemos tenido en este ratito de televisión, del envejecimiento, especialmente de La Rioja, claro, naturalmente, pero como fenómeno también que es algo que está en nuestro país, que está en todo el mundo desarrollado y que empieza también a producirse en sociedades que eran tradicionalmente jóvenes. Leíamos hace poco que China está viviendo un descenso de la natalidad muy llamativo, como empieza a producirse también incluso en países africanos. Lo primero es que estos son escenarios que no son ni mucho menos esperados, sino que ya veníamos viendo los procesos, las estadísticas. Lo que pasa que sí que es verdad que igual en la última década y media se produce una aceleración por diferentes factores que también han sido muy bien explicados por parte de los contertulios, ¿no? Pero verdaderamente creo que somos unas sociedades, en nuestro caso, las sociedades occidentales, y sobre todo pues, en el ámbito pues, como puede ser nuestra región, como es La Rioja, ¿no? Donde además de que nosotros tenemos un punto a favor, que somos un territorio que ha recibido mucha inmigración y que eso nos ha permitido crecer la población y mantenerla. Pero sí que es verdad que tanto las tasas de natalidad tan bajas que tenemos, como afortunadamente, como bien decían los contertulios, que cada vez vivimos más, se viven más, también es verdad que no se llega de la misma forma a todo el mundo a esas edades, pero es cierto que el envejecimiento, que tener una esperanza de vida más alta es positivo porque también denota unas sociedades más avanzadas. Pero ¿qué ocurre? Claro, luego tenemos en el otro lado pues una natalidad tan baja que ya no cumple la tasa de reemplazo y obviamente pues ha habido un cambio de valores en las últimas décadas muy importante. Ser madre sobre todo ya no es una obligación sino que es una opción. Pero con lo que nos encontramos es el hecho de que hay personas que quieren ser padres y madres y que no pueden por otros factores socioeconómicos, de la misma forma que se ha producido un retraso de todos estos procesos, ¿no? Porque la primera reflexión es precisamente si es bueno o es malo o no tiene por qué ser ni una cosa ni otra esta fotografía demográfica, el envejecimiento de las sociedades. Es la que es. Yo creo que esto es una cuestión que nos tenemos que ser conscientes de que son las transiciones demográficas que se producen. Lo que ocurre es que evidentemente ahí hay una cuestión que afecta a la sociedad que somos y a la sostenibilidad de la misma, no en un sentido de ser catastrofista ni mucho menos, pero claro, cuanta menos personas tienes, pues al final hay una cuestión ahí que tiene una repercusión en todos los niveles, ¿no? Claro, ¿es malo o positivo? Es la realidad que tenemos y de hecho muchos demógrafos ya lo plantean de esta manera, porque además lo que sí que hemos visto en las últimas 2 décadas, que yo creo que llevamos hablando de esto 2 décadas por lo menos, es que las políticas de fomento de la natalidad pues no han funcionado, con lo cual obviamente esta es la sociedad que tenemos y somos conscientes y tenemos que articular, como bien también decían los contertulios, pues abordarla y dar soluciones. La Rioja en concreto, ¿cuál es el reto, el desafío y la comparativa también con otros territorios? Hemos visto someramente esa imagen, pero ¿cuál sería tu análisis de lo que ocurre en nuestra comunidad? Nosotros, como decía anteriormente, tenemos la ventaja de que somos un territorio dentro del conjunto de España pues, que atrae población inmigrante por nuestra estructura productiva, por nuestra posición, etc. Lo que no da lugar a no ser conscientes de que estamos dentro de esas regiones del interior peninsular y de la cornisa cantábrica, que como habéis visto bien en los datos, pues están todavía en procesos de envejecimiento mucho mayores. Estamos viendo casos como Castilla y León, que es un drama en sí mismo, estamos viendo situaciones como la de Asturias, que creo recordar que es la que tiene la natalidad más baja de toda Europa. También hablabais del caso de Euskadi, pero Euskadi también está teniendo un retroceso en la natalidad y un envejecimiento muy acelerado. Claro, nosotros estamos en esas mismas dinámicas, un poco mejor por la inmigración, pero nos encontramos en un escenario claramente de envejecimiento por nuestra estructura de donde venimos, como también apuntaban los compañeros de la tertulia. Las generaciones del baby boom ya están entrando en esa fase, están entrando ya en la edad pues eso, de personas mayores y luego, lógicamente, pues nuestra natalidad es baja porque, en primer lugar, hay muchas personas jóvenes que dejan La Rioja buscando otros proyectos de vida que si cuando vayan a tener hijos pues los van a tener fuera de nuestra región, obviamente, como ha ocurrido con todos estos procesos, como ha ocurrido con el éxodo rural, como ha ocurrido con esas dinámicas, y también lo comentabais en la tertulia. Y luego, en segundo lugar, las poblaciones que vienen de otros países, las poblaciones inmigrantes, luego también van acompasando sus regímenes demográficos a la población autóctona, que eso también varía en función de las culturas. Con lo cual nuestro escenario no es tan dramático
perdón por ser catastrofista, No, no. como otras regiones de nuestro alrededor, pero sí que es verdad que estamos en esa situación y luego, sobre todo, claro, nosotros también tenemos una estructura territorial donde tenemos un sur de la región que es una zona pues, rural donde muchísimos municipios están totalmente envejecidos y una zona norte donde buena parte de la misma es más dinámica, aunque no toda, evidentemente. Hay un matiz que apuntaba Sergio que yo creo que es en el que hay que incidir también, el hecho de esas parejas, de esos hombres y mujeres que en un momento determinado sí que quieren apostar por la natalidad, por tener hijos y por unos u otros motivos ven que es imposible. Claro, nosotros también venimos de una transformación no solamente del sistema de valores, de decir que antes tenías que ser padre o sobre todo madre, ¿no? Porque Claro. era como un imperativo y luego, sin embargo, pues ahora es una elección, afortunadamente. También venimos de un cambio del valor de los hijos, que es lo que llaman hijos de calidad. Y no tenemos hijos porque sí, perdón por la expresión, o no tenemos, sino que queremos tener hijos en unas condiciones determinadas, en unas circunstancias X y Z, y creo que la mayoría de nosotros como generaciones hemos apostado, los que tenemos hijos, por esa situación. Claro, esto da lugar a que hasta que no tengas todas las, más o menos cubiertas todas las piezas del tablero... Una cierta estabilidad. Exacto, ¿no? una estabilidad profesional, laboral, también, que también hay gente que dice, bueno, pero es que luego la gente viaja y tal. Bien, pues eso también está bien, es legítimo, lógicamente. Claro, aunque por mucho que nos digan que se están mejorando realmente el escenario actual es complicado, sobre todo para las parejas jóvenes, de cara a tener una estabilidad laboral y profesional, un acceso al mercado de la vivienda, que también es una cuestión clave y determinante, y bueno, con el incremento de los costes de la vida, que es algo que estamos viviendo todos en estos años. Yo antes pensaba, ¿no?, al venir hacia aquí, mi padre me tuvo a mí con 25 años y yo tuve a mi primer hijo con 35. O sea, es decir, que han pasado 50 años, esos 10 años de diferencia es un ejemplo, no sé cómo decirte. Entonces, claro, esa estabilidad, que no quiere decir que el pasado fuese mejor, ojo, no quiere decir ni mucho menos que el pasado fuese idílico, mejor, pero es cierto que esa transformación que hemos vivido de estos procesos pues da lugar a que las decisiones se retrasen. Si yo soy una mujer, tengo un hijo o una hija a los 36 años, va a ser muy difícil que tenga una segunda o un segundo. Y señalabas que no ha habido políticas eficaces en esa línea. Se han hecho muchos intentos. Yo creo que al final ha habido muchos avances y los que tenemos ya una edad que decíamos antes, pues al final, lógicamente, de generaciones que no disfrutaban de permisos de paternidad a lo que estamos viviendo ahora mismo, pues es fundamental. Claro. De todo lo que ha habido también, sobre todo en determinados sectores, de esa apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente no es suficiente porque hay una cuestión estructural más amplia, que es la situación del mercado laboral, lo que cuesta estabilizarse en determinados trabajos, muchos trabajos y profesiones, esa precariedad que mucha gente vive. Por mucho que yo te tenga unas políticas de conciliación que se puede hacer más. Tú antes has apuntado también en la tertulia que somos unos estados de bienestar familistas, donde hay una importante presencia de las redes familiares que tiene sus pros, como tú bien decías, y también sus contras en el sentido de la debilidad de todo lo que es algunos aspectos de nuestros servicios sociales. Claro. ¿No? Pero, claro, lo que ocurre en este caso es que si yo no voy a tener hijos porque no llego a fin de mes, por mucho que me pongas políticas de conciliación, no los voy a tener. O como se está subrayando cada vez más, si es imposible acceder a una vivienda, claro. Los proyectos vitales se quedan cercenados. Sí, no, y además es que si no actuamos ahí va a ser muy difícil. Claro, lo que pasa además el tema de la vivienda es otra de las cuestiones que también es secular, ¿no? Sí, es que cíclico. ¿no? Y que aparece y que está ahí, y que luego lo que ha ocurrido en nuestro país, somos sociedades que estamos muy vinculados al concepto de vivienda en propiedad, pero es que ahora mismo la vivienda en alquiler también se ha puesto imposible. Entonces, yo vuelvo a poner un ejemplo personal. Yo cuando me fui de mi casa hace muchos años, yo pagaba un alquiler de lo que sería 200 euros. Vale, no era un piso con piscina ni de lujo, me da igual, o sea, pero eso es imposible. Abre, Sergio, una reflexión que también está muy de actualidad, y es esa comparativa, ¿no?, que se hace en ocasiones cuando se dice, no, pero es que a vosotros, a los padres, a los abuelos, pudisteis pagar vuestra casa en 5 años y con un solo sueldo. ¿Hay algo de trampa en esa reflexión sí. o efectivamente es el asunto central? Hay trampas, porque evidentemente yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Hay situaciones distintas, hemos ganado muchísimas cosas,
Pero es cierto que es un tiempo el nuestro donde lo que igual falla es esa perspectiva de futuro. Es decir, no creo que podamos, pues comparamos porque es la realidad que tú has dicho, Claro. es decir, ese es un escenario. También es verdad que en aquella época pues no vamos a hablar de cómo estaba la situación de la mujer, de su acceso al mercado laboral, Claro. pero lo que sí que es cierto es que en vez de haber ido hacia adelante, en ciertas cuestiones parece que vamos hacia atrás. Eso es lo que, cuando hacemos esas comparaciones, lo que queremos ver. Trampa, no, porque yo creo que nadie queremos volver a un pasado que yo creo que tenía más cosas negativas que positivas. Claro. Pero sí que es verdad que cuando tú como generación ves que, ostras, si mis padres o mis abuelos podían hacer esto y ahora de repente me encuentro en este escenario, algo ha pasado. Entonces, ¿cómo hemos fallado nosotros? Para que no haya, hay que ser autocrítico, en qué hemos fallado nosotros, en cómo hemos construido esta sociedad para que todo esto vaya así, ¿no? Y que cada vez sea más claro tu origen socioeconómico que te determine. El pasado está. Había cosas que cambiaban. ¿Era mejor que mi padre me tuviese con 25 años y yo con 35? Pues no lo sé. Era la realidad que había entonces. Claro. Pero obviamente yo creo que no hay que idealizar el pasado tampoco. En esta reflexión entiendo que algo de lo que se habla mucho también en este programa, que son las infraestructuras, los déficits históricos que padece nuestra comunidad, el cierto aislamiento, las carreteras, la alta velocidad, el aeropuerto, que influirá poco, ¿no? en o cambiarlo. No, yo creo que en ese sentido sí que influye, porque tened en cuenta que nuestro mundo es un mundo que se mueve en tableros geográficos y geoestratégicos y nuestras posiciones están marcadas por el lugar que ocupamos. Entonces, al final nosotros en ese sentido no es que tengamos un déficit, estamos en el lado B, por decirlo así, y eso que estamos en el eje del Ebro y sí, tal, afortunadamente, pero estamos con una serie de carencias y situaciones que tanto a nivel de España y a nivel de Europa pues nos penaliza, y eso evidentemente hay que ser muy conscientes, tenerlo en cuenta, y claro que tiene sus consecuencias, pero no solamente en esta cuestión. Esto es un efecto dominó, tiene sus consecuencias en el modelo productivo que generemos, tiene sus consecuencias en el acceso a determinados servicios e infraestructuras y tiene sus consecuencias, por lo tanto, en los proyectos de vida que las personas pueden hacer aquí y en qué condiciones. Claro. Yo creo que es un tema clave y fundamental que muchas veces hemos olvidado. ¿Cuál es nuestra posición? Y debemos ser conscientes de que eso tiene una consecuencia en todos los niveles de la sociedad. Y hay una última consideración que antes de terminar sí que queremos poner sobre la mesa, que es algo que Sergio ha escrito en bastantes ocasiones, últimamente más, porque se habla de la despoblación, del envejecimiento, de las zonas vacías o vaciadas. España siempre tuvo grandes territorios poco poblados o despoblados, pero Sergio incide en el hecho de que no solo están en riesgo las poblaciones de los pueblitos pequeños, de las sierras, sino que las medianas ciudades, las cabeceras de comarca de La Rioja y de otras comunidades empiezan a ver amenazado su futuro, en el sentido de que no van a crear población, no van a crecer y se están empezando a reducir de forma también muy llamativa. Los ejemplos los tenemos muy cerca, es decir, solamente hay que irse a Soria, solamente hay que irse a Palencia, solo hay que conocer casos como extremos como el de Zamora, Teruel. Claro, nosotros al final la despoblación está ahí y evidentemente es un hecho que hay que atajar, pero no va a haber una segunda despoblación que pueda afectar a un Logroño o unas cabeceras de comarca, por hablar de La Rioja, pero sí que es verdad que esas pirámides demográficas pues al final también van envejeciéndose. ¿Y qué yo me acuerdo que estando en Zamora hace un par de años, en una conferencia me decía la gente, ¿no? Es que aquí, claro, ¿qué vas a hacer en Zamora? Claro, al final el proyecto de vida donde vas a hacerlo va a estar determinado por qué oportunidades te ofrezca el territorio. Y nosotros sí que es verdad que estamos viendo procesos de envejecimiento de este tipo de localidades y que al final incide en su propio dinamismo. De hecho, muchos de estos municipios me lo decían, por ejemplo, en Tudela, ¿no? Que en Tudela el lugar que tenía más trabajadores era el hospital. Claro. Es un ejemplo muy revelador. Sí, claro, al final dices, vale, sí, tenemos que ser conscientes de que los desequilibrios territoriales se están agudizando y que además estamos generando territorios y no solamente y ciudades y municipios cuya estructura demográfica dentro de 10, 20 años, y podemos verlo en las cabeceras de comarcas nuestras, ¿no? Que hay situaciones pues complejas y complicadas, tipo Santo Domingo, tipo Nájera, como ha ido evolucionando, y yo creo que todo esto está interrelacionado, y como te decía, no lo tenemos muy cerca. En el caso extremo yo creo que es Castilla y León, con todo lo que está ocurriendo en muchas de sus provincias,
pero esto es una cuestión ya nosotros solos no podemos solucionarlo, es una cuestión de política estatal o nacional, que ya ahí entramos en otro melón que seguramente es mucho más complejo. Y que abordaremos en próximos programas sin ninguna duda, con Sergio, que es siempre un placer tenerlo para reflexionar sobre estos asuntos que son la materia también de su estudio y de su labor profesional. Gracias, Sergio. Claro, muchas gracias. Un placer. Gracias. Terminamos así el programa. Gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de Más que Palabras y sigan porque continúa, en este caso, la información aquí en TVR. Hasta ahora.